En este momento ya iniciamos la grabación y les voy a compartir mi escritorio. Ok, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos sí, ya casi todos. El día de hoy vamos a estudiar los métodos de potenciación y de consenso. Son, son dos métodos o dos técnicas bastante modernas en lo que es modelos predictivos, técnicas de los últimos 5 5 o 6 años tal vez, pero técnicas pero muy efectivas en predicción. Han demostrado funcionar bastante mejor que métodos un poco más viejos como, por supuesto, las reglas bayesianas, el análisis discriminante o las redes neuronales, por ejemplo. Entonces hoy vamos a estudiar estos dos métodos, los métodos que se conocen como consenso o también en inglés se les dicen los métodos de Bagging y los métodos de potenciación, que tienen que ver un poco con el tema del bootstrapping y la validación cruzada o el cross validation, que vamos a estudiar en mucho más detalle en el próximo curso. En el próximo curso vamos a estudiar eso con detalle para calibrar modelos y para seleccionar modelos. Bueno, igual que los otros métodos que hemos estudiado, eh, bienvenido Jorge Fernández que se está integrando a la reunión. Bueno, estamos iniciando. Igual tenemos que una tabla de aprendizaje, una tabla de testing. eh, Tenemos que generar el modelo a partir de la tabla de aprendizaje con algún algoritmo. Hoy vamos a ver boosting y método de consenso o conocidos también como bagging. Aplicamos el método, como ya les he explicado, en la tabla de testing y si funciona bien se evalúan los nuevos individuos y si no se pone a recalibrar el método. Igual, bueno, ocupamos una variable, una tabla de aprendizaje con una variable discriminante. Esto es común a todos los métodos que hemos visto. Igual la tabla de aprendizaje, de testing y la tabla de nuevos individuos tienen que tener el mismo formato. Bueno, los métodos de consensos, también conocidos en inglés como bagging o como echar en una bolsa, parten de la idea de tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que se llama en inglés bootstrapping o escoger un bootstrap. Eh, Viene como de un punto de arranque, también podría ser una traducción del inglés, un punto inicial de arranque, de los datos originales para luego aplicar en cada una de ellas un modelo predictivo y luego con algún criterio establecer un consenso de todos los resultados. Ahora lo vamos a ver gráficamente. El consenso podría ser un promedio ponderado basado en cuál es el método que obtuvo mejores resultados. O, como dicen los gringos, dicen mucho el que obtenga más votos. Es decir, aplico varios métodos a los mismos datos y le asigno la categoría o la clase al individuo dependiendo de cuál clase haya recibido más votos por más métodos. Me explico mejor en el siguiente gráfico. La idea es la siguiente. Tenemos una tabla de datos de entrenamiento, aquí, original. De esta tabla extraigo al azar, en este caso, T muestras. 3 bootstraps, como se dice en inglés. Estas muestras son muestras del mismo tamaño generalmente de la tabla de datos original. Eso sí, con reemplazo. Es decir, aquí podrían haber repeticiones. Entonces, en realidad, en el fondo no son del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, extraen T, en este caso T muestras, y a cada muestra de estas le aplico un método. En general, los métodos podrían ser distintos. Esto podría ser un árbol de decisión, este podría ser una red neuronal, este podría ser un análisis discriminante, este podría ser un método bayesiano. Al final, combino los métodos y logro lo que se llama un consenso. Entonces, por ejemplo, el criterio que más se usa es el de mayor votos. Digamos que aquí hay 4 métodos que están funcionando. Digamos que son 4. Si, digamos, por ejemplo, la clase mal pagador obtiene 3 votos y la clase buen pagador obtiene solo un voto, entonces se dice que es mal pagador.
y así sucesivamente. En general, si se tienen T métodos, entonces se asigna a la clase que más cantidad de métodos hayan asignado. Esa es la idea del bagging, o de los métodos de consenso. Lo del consenso viene porque aquí hay que obtener algún consenso para decidir el criterio final. Generalmente es el de mayor votos. Podría ser un promedio ponderado, pero eso sobre todo se hace cuando es regresión. En el problema de clasificación no tiene mucho sentido porque tenemos clases y ahí no tiene sentido el álgebra. Recuerden que la diferencia entre un problema de regresión y un problema de clasificación es que en la regresión uno trata de predecir una variable continua, mientras que en la clasificación, que es lo que estamos haciendo en este curso, uno trata de predecir una variable discreta, de 2 o 3 clases, o de pocas clases en general. En el cuarto curso vamos a hacer un poco de regresión, que es más bien predecir una variable continua. Es decir, predecir el salario, predecir la edad o un tipo de cosas. En este caso, entonces, por eso no tiene mucho sentido hacer un promedio ponderado, porque lo que se usa más en clasificación es el que obtenga mayor cantidad de votos. Bueno, particularmente vamos a estudiar un método que se llama el Random Forest. Es uno de los métodos que yo en particular en los problemas que he enfrentado en el tema de clasificación en minería de datos es el que prácticamente siempre funciona mejor. Un bosque aleatorio es un método de consenso en el que todos los métodos que se usan son árboles. Aquí está ilustrado el bosque aleatorio. Y entonces me explico en el siguiente gráfico. Es la idea, tenemos los datos originales, sacamos al azar otra vez T muestras, T bootstrap, muestras con reemplazo, del mismo tamaño de la original, pero en la práctica no son del mismo tamaño porque hay reemplazo. Y en cada uno de estos bootstraps o muestras aplicamos un método predictivo que en este caso todos van a ser árboles. Es decir, construimos, en este caso aquí un error son T sub T árboles. Y después aplicamos un consenso de mayor votos. La clase que más árboles digan que se asigne, a esa se asigna. Por ejemplo, si tenemos buenos o malos pagadores, si la mayoría dicen que el individuo es mal pagador, le asignamos mal pagador. Si la mayoría dicen que es buen pagador, le asignamos un buen pagador. Esa es la idea de los bosques aleatorios. Es un método de consenso, un método de bagging, pero en el que todos los métodos que se aplican son árboles. Un árbol distinto, eso sí, para cada muestra. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, voy a abrir un momento el espacio. ¿Alguna pregunta? Si alguno tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y la cámara si quieren. Vemos por ahí está Jorge, Lisbeth, Luis, Marianela, Mario, Yersinio, Yesenia. ¿Vamos claros por ahí? ¿Sí? Sí. Cuando, por ejemplo, en el caso de clasificar clientes, serviría solo para darles un criterio. O sea, yo no podría, por ejemplo, sacar una calificación de ese modelo. Porque si bien es cierto, podría calcular la calificación, qué sé yo, con el árbol, viendo la probabilidad con la que se asigna a un nodo, podría deducir de alguna manera una calificación. No puedo juntar ese número con en el caso de que sean otros modelos. Por ejemplo, si se utilizó análisis discriminante o si se utilizó algún otro método, no son compatibles entre sí. O sea, no hay manera de calcular una calificación ponderada. Muy buena pregunta, Lisbeth. Sí, en general, aun cuando ahorita vamos a ver que los métodos de bosques aleatorios sí extraen reglas, no extraen una probabilidad. Por lo menos no en Ratel. Y no sé si hay algún paquete que en la consola de R lo haga. Voy a averiguar un poco, pero sí, el método de Ratel que vamos a ver ahora, que usa un paquete de R que se llama Random Forest, no da una probabilidad. Efectivamente solo da un criterio. O es de qué clase es. Quiere decir que obtuvo mayor votación. Y en eso tiene razón. A veces es importante tener una probabilidad.
porque eso le podría dar mayor criterio a un analista de, por ejemplo, sí, para un scoring, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que no pague? Si es demasiado alta, pues no se le da crédito. Si no es tan alta la probabilidad de que no pague, pues se le da el crédito, pero a un mayor interés, ¿verdad? En ese sentido es bueno los métodos que dan probabilidades como el análisis discriminante o el mismo árbol. Muy buena pregunta, Lisbeth. ¿Sí? ¿Le queda claro? Sí, sí, está claro, gracias. Gracias. Brian, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y Lisbeth, voy a averiguar un poquito más a fondo. A ver si estando en la consola de R, que lo vamos a estudiar en el próximo curso, hay alguna manera de que el paquete Random Forest asigne probabilidades. Porque sí sé que, como lo vamos a ver ahorita, asigna reglas. Tal vez de alguna manera hay alguna opción que yo desconozco que asigne probabilidades. Haciendo de alguna manera un consenso entre todas las probabilidades que dan todos los árboles. ¿Verdad? Sería como un consenso entre eso. Voy a averiguar un poquito más. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Vamos a usar de nuevo Reitel para hacer bosques aleatorios. Vamos a usar como de costumbre para empezar el ejemplo de Iris, que es el clásico ejemplo de feature, con el primero que uno debería probar cualquier método predictivo. Igual como hemos visto hasta ahora, pues se cargan los datos, se dice si tiene encabezado o no, se corrige la partición y se ejecuta. Luego se busca aquí la opción Random Forest o si está en español bosques aleatorios. Es muy importante el número de árboles que uno va a usar, 500. También es importante establecer el número mínimo de variables, que es este, que use por árbol. Y esta opción acá es para ver reglas. Si uno quiere ver las reglas que el árbol le genera. ¿Ok? Y luego se ejecuta. Una vez ejecutado, como les estoy mostrando en este momento, se pueden ver las reglas, que son una especie de consenso entre las reglas que hacen, porque recuerden que cada árbol da reglas, y entonces esto es como una especie de regla de consenso. Por eso pienso que a lo mejor ya haya como hay alguna manera de ver las probabilidades también, respondiendo a la pregunta que hace Lisbeth, por lo que voy a averiguar un poquito. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí en directo. Vamos a correr el Random Forest. Ya tengo acá cargados los datos de Iris. Observen, esta parte es muy importante. Voy a usar 70% para aprender y 30% para testing. Ejecuto aquí, leo los datos. Y los datos tienen encabezado. Luego me voy a modelo y escojo bosques aleatorios. Acá entonces escojo bosques. 500 árboles es el número por defecto. Vean, está bastante, ¿verdad? Depende de la muestra, pues podría ser un poco lento construir 500 árboles. Aquí sería bueno, recuerden que este ejemplo tiene 4 variables, entonces le puedo decir que use como número máximo de variables 4 para cada árbol. Puede ser que por alguna razón en algún momento use menos variables. Entonces le voy a decir que siempre use 4. Y le doy ejecutar. Y ahí, entonces tengo el bosque aleatorio construido. Acá puedo decirle, me despliega la matriz de error en la tabla de aprendizaje. Puedo decirle que tiene un 70% de los datos. Le puedo decir que me despliegue las reglas. Y aquí estoy viendo algunas de las reglas. No se ve un árbol, pero sí se ve la regla. Por ejemplo, esta regla, si el pétalo largo es menor o igual a 2.7, entonces el nodo de fijo es una setosa. Si el pétalo largo del pétalo es mayor a 2.7, si el largo del pétalo es menor a 4.95 y el ancho del pétalo es menor a 1.6, de fijo es una versicolor. Y así sucesivamente, ahí tengo varias reglas. Una vez construido el modelo, nos podemos ir a evaluar y le digo que me dé la matriz de error. Y como vemos, pues obtenemos una predicción en la prueba casi perfecta, solo se equivocó en dos de toda la muestra de testing, es decir, se equivocó un 4%. Tenemos un 96% de éxito y un 4% de error.
En este caso no podemos hacer la curva ROC, recuerden, porque tenemos más de dos clases. La curva ROC solo se puede hacer para máximo dos clases. Bueno, vamos a intentar también recuerden el ejemplo de Credit Scoring, muestra de crédito. Vamos a abrirla. Voy a ponerle aquí que voy a desactivar la partición más bien. Le doy a ejecutar. Sobrescribo. Aquí tengo 6, 7 variables. Voy a predecir buen pagador. Ok. Entonces me voy a modelo. Voy a escoger bosque aleatorio. Aquí voy a ponerle 5 variables mínimo. Y le doy a ejecutar. Ok, ahí está durando un poquitito más porque estoy construyendo 500 árboles para una muestra de 2500. Entonces vieron que ya la cosa duró un poquitito más, ¿verdad? Ok, entonces puedo ver algunas reglas. Ahí tengo algunas reglas para el credit scoring. Como siempre, la variable coeficiente crédito avalúo es la que domina los árboles. Ven que en todas las reglas por ahí arranca coeficiente crédito avalúo de primero. Es la mejor variable para, perdón, que en ese caso se tiene para discriminar. Si le doy a evaluar, voy a decirle que voy a traer un archivo. Leo el archivo de testing que estaba en el test de 2500. Le doy a abrir y le doy a ejecutar. ¿Okay? Vean que este método aquí funciona mucho mejor que cualquiera que hayamos visto antes. Perdón. Tiene un 95% de error, un 5% de éxito. Pero lo importante aquí es que está calificando bastante bien al no. Recuerden que este es un problema difícil porque es un problema bastante desbalanceado. Y está calificando bastante bien al no. Casi con un 70%, más. De 13 acierta 10 y no acierta 3. Y en el sí es muy bueno. Entonces este es uno de los mejores métodos que hemos visto para el credit scoring. Un 95% de error. Cuando los otros métodos no han llegado ni al 80% en este problema, que es un problema real y bastante difícil. Si hago la curva ROC para este caso, entonces ahí la está calculando. De ahí se ve también que el método es bastante bueno, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bien. Con un área de aquí sale el área, no sé si les había dicho, ¿verdad? El área bajo la curva, o ya ustedes se habían dado cuenta. El área bajo la curva es del 92%, o sea, ese método es bastante bueno, con un nivel de predicción superior al 90%. Ok, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, estamos viendo aquí cómo evaluar el modelo, que es lo que ya hicimos. Y el credit scoring, ya lo hicimos en vivo. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, les voy a abrir el espacio. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les quedó claro cómo se ejecuta? Bueno, ya eso ustedes lo conocen, lo han usado. Ok, bueno, básicamente esos son los métodos de potenciación en RATEL. Usan un paquete que se llama Random Forest, que luego vamos a estudiar en más detalle. Bueno, entonces continuamos con los métodos de potenciación, conocidos en inglés como métodos de boosting. Dice el famoso Jerome Friedman de la Universidad de Stanford, el creador de los árboles de decisión, que los métodos de potenciación son el mejor o es el mejor método que existe para clasificación. Claro, ellos son los creadores de todo esto, entonces por eso que lo dicen también. Pero en la práctica es cierto que demuestran ser mucho mejores que cualquier otro método
En general funcionan bastante mejor que otros métodos que hayamos estudiado antes. La idea de los métodos de potenciación o de boosting es similar a la de a la del bagging o de la de los métodos de bootstrapping. Pero la idea es, más bien ellos parten, como les muestro en esta filmina, de una sola muestra de entrenamiento, no de n muestras de entrenamiento iniciales. Y esta muestra de entrenamiento, en esta muestra inicial se construye un modelo. Esto es válido para cualquier modelo. Pueden ser árboles, pueden ser máquinas vectoriales de soporte, o pueden ser clasificadores de valles, o vecino más cercano, lo que sea. Y aquí se le va asignando nuevos pesos a los individuos mal clasificados. De manera que en la nueva muestra se le cambian los pesos a los individuos que fueron mal clasificados para que en la siguiente ejecución del modelo tal vez tengan mayor, o por lo menos tengan mayor probabilidad de ser bien asignados, y así sucesivamente. Es decir, la idea es tomar una muestra aleatoria de los datos originales y aplicar sobre esta un método clasificatorio, que podría ser un árbol o cualquier otro. Luego aumentar el peso, potenciar, de ahí viene lo de métodos de potenciación, a los individuos mal clasificados para que en la siguiente aplicación del método clasificatorio mejore su clasificación y así sucesivamente. Además, el algoritmo le asigna un peso al modelo construido en cada paso. Ahora vamos a ver para qué. Una observación importante, este método solo funciona para problemas binarios, solo para dos clases. Entonces no traten de aplicarlo en modelos, en problemas donde hay más de dos clases. Por ejemplo, no funciona para el problema de las flores, ¿verdad? Porque ese tiene tres clases, ¿verdad? Las virgínicas, las versicolor y las setosas. Entonces, para el problema original de Fisher, no funcionaría este método. Solo para métodos de dos clases. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces nuevamente repito la idea. Se saca, aquí está la tabla de entrenamiento. Se construye un primer modelo, digamos un primer árbol. Al siguiente tiro se vuelve a construir otro árbol, si fuera un árbol el modelo, pero con diferentes pesos para los individuos, para propiciar que cambien y así sucesivamente. Además, se va calculando este alfa n que les estoy mostrando aquí, porque al final la clase a la que se asigne el método es el promedio ponderado de esto, ponderado por este alfa, de manera que este alfa le da mayor importancia a los árboles que aquí obtuvieron mejores resultados. Entonces este alfa es importante. El signo, si esto hace como una cuestión entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Si es negativo lo asigna a una clase, si es positivo lo asigna a otra clase. El algoritmo, este algoritmo es muy famoso, el AdaBoost M1. Disculpen que está en inglés. Este es el algoritmo original. Le asigna inicialmente a todos los individuos de la muestra un peso igual, 1 entre n. Desde igual 1 hasta n, donde n es el número de individuos. Luego, desde m igual 1 hasta m mayúscula, que es el número de veces que voy a correr el algoritmo, el número, digamos, por ejemplo, aquí sería yendo para atrás, estos son los m pasos, las m veces que voy a construir, por ejemplo, un árbol de decisión, si fuese a usar árboles. Luego entonces fit y classifier es que, digamos, genera el modelo para los datos originales con estos pesos. Luego calcula un error, que es como un promedio ponderado entre aquellos que y sub i distinto a g sub m de x y quiere decir que lo asignó mal. Esta es una función característica, entonces quiere decir que lo asignó mal. Entonces promedia ponderadamente ese error. Y luego el alfa m va a ser el logaritmo de 1 menos el error mésimo entre el error mésimo. Este es el peso que le va a dar al modelo. Y luego los individuos les asigna un nuevo peso. WI va a ser igual a WI multiplicado por la exponencial de alfa por el número de elementos en los que el modelo lo clasificó mal.
Entonces este peso tiende a ser mayor si el modelo lo había clasificado mal y lo deja igual si el modelo lo había clasificado bien, porque si el modelo lo había clasificado bien, aquí habría un 1. Entonces aquí habría un 0, perdón. Entonces quedaría E a la 0 que es 1. Entonces WI pasa a ser WI. Entonces solo aumenta el peso a aquellos que habían sido mal clasificados. Y le calcula el alfa al modelo. Y luego la salida es esta, el promedio ponderado de los valores que le asignó cada modelo al valor que estamos tratando de predecir, ponderado por el alfa n. Ese es el algoritmo en general del famoso algoritmo ADA Boosting, por lo efectivo que resulta ser. Entonces básicamente aquí estamos viendo una ilustración del ADA Boost y vemos cómo van cambiando los pesos de una iteración a otra de los individuos. Okay, los pesos van cambiando y el alfa va incrementándose. En general este alfa es creciente, porque cada árbol, cada vez que se construye un árbol es mejor que el anterior. Entonces, aquí uno se podría preguntar, ¿y por qué no usamos el último árbol si es mejor que todos los anteriores? Eso porque tal vez es mejor, pero no para todos. Podría haber algunos individuos en los que era mejor el segundo árbol o el tercer árbol. Okay, porque también pasa que el método puede ser que traslade a algunos individuos mal clasificados a buenos, pero también puede pasar que algunos que eran buenos los pase a malos. Entonces, no necesariamente el último árbol es el mejor para todos los individuos. Globalmente sí es el mejor, pero no necesariamente para todos los individuos. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de los métodos de potenciación? Sí, profe, una cosa. Sí. Es que no sé bueno, eso ya debe ser interno. Sí. No sé si sea muy importante, pero cómo va construyendo uno mejor que el anterior, mejor que el otro. A nivel de precisión va creciendo. Es que yo en principio pensaba que al azar generaba árboles y después promediaba o veía o sea, cuántas veces clasificó a cada persona cuántas veces le dio la misma clasificación a la persona, no sé, en la mayoría de los árboles, pues. Yo pensé que era más al azar y no iba construyendo de manera creciente la predicción, digamos. No sé cómo hace eso. Sí, muy buena pregunta, Brian. Al azar sí es, pero lo que vimos antes, los métodos de consenso, sí construyen M muestras al azar y después promedian. Estos construyen solo una muestra, pero esa muestra la va, digamos, la va mejorando, ¿sí? Okay. La va mejorando Sí, la va mejorando en el sentido de que aquí los individuos no todos pesan igual, para que el modelo los tienda a clasificar distinto cuando fueron mal clasificados. ¿Cómo los mejora? Que es la pregunta que usted está haciendo, perdón, voy para acá. Es con esto. Básicamente es esta idea. Le cambia el peso y lo incrementa con esta fórmula que le estoy mostrando ahí en el algoritmo. ¿Por qué esta fórmula funciona? Sí, ahí requeriría hacer un ratito de matemáticas. Pero efectivamente, le puedo decir así rápidamente que es porque se basa en contar aquellos que fueron mal clasificados. Y se ve claramente, eso sí, aquí, que a los que les cambia el peso es a los mal clasificados, a los bien clasificados los deja igual. Ya sí lo tengo más claro. Ok. Muchas gracias. Muy bien, Brian, buena pregunta, sí. Cuando yo enseño esto en la universidad, a veces a los estudiantes de computación incluso los dejo programando este algoritmo a pie para que lo terminen de madurar un poco. No es tan difícil de programar uno mismo. Claro, ya teniendo el modelo que lo hace, por ejemplo, uno puede usar árboles, puede usar máquinas vectoriales de soporte, programar este algoritmo. Ok, muy bien, Brian. ¿Alguna otra pregunta? Ok, por ahí los veo a todos. Ok. Entonces vamos a continuar. Ok, bueno, entonces los métodos de potenciación se pueden correr en RATL. En RATL se usa un paquete que se llama ADA, que
usa el ADA Boosting, de este algoritmo que acabamos de ver. Vamos a hacer aquí de una vez el ejemplo de scoring, porque como les explicaba anteriormente, los métodos de boosting no funcionan si son más de 2 clases. Entonces, para el ejemplo de feature no se puede aplicar porque tenemos 3 tipos de flores. Bueno, entonces vamos a aplicar este método de potenciación. Vamos a ir a hacerlo directamente a R. Entonces, ya tenemos los datos cargados del tiro anterior. No sé por qué esto tengo que desactivarlo, si no fue que antes lo corrí mal. Otra vez. Tiene que estar desactivada la partición. Ojo que esto es muy importante cuando uno tiene 2 archivos. Me voy al modelo. Voy a decirle que me haga un método de potenciación. Y básicamente este método que vamos a ver aquí funciona con árboles. Y el ADA es un paquete, aquí está ADA, que funciona solo para árboles. Hace métodos de potenciación, pero solo con árboles. Ok, como método, o sea, el método, voy aquí, el método que usa acá, en este caso todos son árboles. Ok, árboles de decisión. No se puede usar ahí otro método. Ok, entonces el número de árboles que va a usar cada tiro, 50 árboles, lo puedo aumentar. La profundidad por el árbol, también es importante aumentar esto. La profundidad si uno tiene muchos datos, la división mínima, la complejidad, estos son unos valores que después los vamos a estudiar un poquito con más de detalle. Estos son los valores predeterminados. Lo más importante por ahora es aquí. Después vamos a ver cómo se calibra todo esto usando validación cruzada. En el próximo curso estando en la consola, que es más fácil hacerlo. Bueno, entonces aquí generamos el modelo. Ahí está construyendo el ADA Boosting. Ok, nos vamos a evaluar. Ok. La matriz de error para potenciar. El método de potenciación. Voy a leer el archivo. Voy a leer el archivo para testear. Ok. Y le doy a ejecutar. Ok, vean que funcionó bastante bien. De 13, 9 clasificó bien y 4 mal. Recuerden que los Random Forest lograron 10 y 3. Este está funcionando con un 95% de precisión, muy parecido a los bosques aleatorios, pero está clasificando bastante bien los no, aunque lo clasificó un poquitito mejor los bosques aleatorios. Ok, podríamos hacer un nuevo intento aumentando aquí los árboles a 100, digamos, y la profundidad máxima ya no me permite mayor profundidad. Vamos a correrlo con 100 árboles. Bueno, usemos 150 árboles. A ver cómo nos va ahí. Vamos a ver si no dura mucho. Ahí está construido. 6.78 segundos duró. Vamos a evaluar nuevamente el modelo, a ver. Ok. Mejoró un poco. Aunque ahora tenemos 14 aquí, lo cual no entiendo por qué, si eran 13. Mejoró el modelo, aunque no demasiado. ¿Ok? Aunque vean que, igual que el bosque aleatorio, el método de boosting funciona bien para este que es un problema bastante desbalanceado y bastante difícil. En el cual los métodos clásicos, si recuerdan, no superaban nunca, si mal no recuerdo, el 80% de buena clasificación. Y aquí estamos con un 95% y con una clasificación bastante aceptable en el no, que es lo más importante en este caso. Ok, muy bien. Entonces ese es el método de boosting. Ok, muy bien.
Entonces ya pasamos toda esta parte que les estoy mostrando del testing. Ok. Y podemos hacer vamos a hacer la curva rock. Ok, ahí está la curva rock. Vamos a hacer una corrida comparativa. Vamos a ejecutar árboles. Vamos a ejecutar bosques aleatorios. Ahí está ejecutando bosques aleatorios. Está durando un poquitito, es que le pusimos muchos árboles, 500. Vamos a ejecutar máquinas vectoriales de soporte. Ok. Ahí está, entonces le voy a dar evaluar. Yo le puedo dar aquí evaluar y de una vez me tira la matriz de error de todos los modelos. Ahí están, entonces podría comparar un poco. Y puedo hacer, que es lo que quiero hacer, la curva drop para todos esos modelos al mismo tiempo. Ok, ahí está. Entonces estamos viendo que el rojo, el repar son árboles de decisión. Y el azul son las máquinas vectoriales de soporte. El celestito son random forests, bosques aleatorios. Y el verde es el ADA boosting. Entonces, según este gráfico, el mejor método es ADA boosting para estos datos. Y de segundo, el random forest. Son los métodos que están funcionando mejor para este ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Abro el espacio por si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, con eso, ¿sí? Yo tengo una pregunta, perdón, ¿me escucha? Sí, lo escucho. En estos casos, digamos, en donde es como formula la pregunta, y no sé si ya lo dijeron, pero digamos, en un árbol normal siempre hay como una forma de caracterizar la regla, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Cuando yo hago algo así, donde pongo a botar árboles, ya se pierde un poco esa caracterización, no es tan fácil. Sí, ¿verdad? sí, Cintia, aunque como vimos el método de consenso logra encontrar unas reglas, que son como reglas consensuadas de todos los árboles. Ok. Entonces sí podría uno como terminar de caracterizar, digamos, los de cada categoría, digamos. Sí. Ok. No, eso no me había quedado claro. Sí, con los árboles, con los métodos de consenso, con los métodos de boosting no se puede caracterizar. Entonces cada vez que necesite correr, o pronosticar, tendría que meter las variables, o sea, el archivo, digamos, a correr. No puedo, qué sé yo, aplicar la regla aparte. No puede aplicar la regla aparte, pero no es necesario hacer eso que usted dijo, porque en todas estas cosas de R, uno puede guardar el modelo. Y entonces cuando viene un individuo nuevo lo pasa por el modelo y no tiene que estarlo recalculando. Ok. Eso para cualquier método se puede aplicar en R. Uno puede salvar el modelo y entonces cada vez que viene un individuo nuevo lo pasa por el modelo. Claro que caracterizado con una regla es mejor, ¿verdad? Porque además le da más información de por qué, por ejemplo, le dio el crédito o por qué no se lo dio. Ajá. En cambio el boosting es binario, ¿verdad? Y le dice, no le dimos crédito. Salado, ¿por qué? No pregunte. Porque no hay como usted bien dice, una caracterización. Ok. Muchas gracias. Con gusto, Cintia. Nada más si quiere le muestro aquí. Le voy a mostrar aquí para repasar ahí. Que cuando estamos generando el modelo, si estamos haciendo bosques aleatorios,
Yo le puedo decir aquí ejecutar. Ahí está, dura un poquito porque todavía estoy con 500 árboles. Dura 7 segundos. ¿Dónde puedo ver las reglas? Que son una especie de reglas consensuadas. Ahí está. Y aquí va, en este botón Cintia, aquí puedo ver las reglas. Y aquí me las pone. Aquí están las reglas. Son una especie de consenso entre las reglas. Por eso vea que hay un detalle, son muchas reglas. Posiblemente al tratar de hacer un consenso, vea 57, sí, hay 73 reglas. Es muy probable que para poder hacer el consenso entre las reglas, entonces le salen muchas reglas. Lo cual no es bueno. No es bueno porque entonces se vuelve más difícil la interpretación. Okay, esa pregunta que hizo Cintia es muy importante porque efectivamente, digamos, uno si tiene la regla, la puede usar para pasar los nuevos individuos a ver dónde quedan. Pero en R, en general, los modelos uno los puede guardar y después pasar los nuevos individuos por el modelo en sí, sin tener que estarlo calculando de nuevo. Se supone que un modelo predictivo se calibra cada cierto tiempo, pero no hay que estarlo calculando constantemente, más bien eso sería un error. Se calcula cada vez que se tiene un número importante nuevo de datos, donde ya se sabe, por ejemplo, si fue buen pagador o no fue buen pagador, entonces se pasan a formar parte de la tabla de aprendizaje. Pero solo en ese momento, si yo ya tengo nuevos datos, nuevos elementos, vuelvo a poner a aprender el modelo, pero el modelo tal y como se construyó, y si ya demostró ser bueno en la tabla de testing y haber quedado bien parametrizado, entonces se guarda por un tiempito. Yersinio, por ahí vi que me preguntó algo. ¿Tiene alguna pregunta, Yersinio? Que lo vi en el chat, pero me pasó muy rápido. Sí, Yersinio. Yersinio. Yo tengo una pregunta. Sí, Elizabeth. Esto de guardar el modelo en R para aplicar los nuevos datos, ¿lo vamos a ver luego? Sí, lo vamos a ver luego porque desde Ratel no se puede, tiene que estar uno en la consola. Por eso van a ver que en el próximo curso ya nos vamos a concentrar hasta estar en la consola, para poder tener mucho mayor libertad de manipular los métodos. Que es lo ideal, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí, después vamos a ver desde la consola cómo uno calibra los métodos, cómo selecciona los métodos. Por ahora en este curso hemos estado como aprendiendo en sí cómo funciona el método. Ya en el próximo curso nos vamos a concentrar más en cómo se calibra el método, cómo se escoge el mejor método y cómo se parametriza el método, etc. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, lo que yo le escribí ahí en el chat, porque me veía en el lápiz, por eso no le respondí. Sí. Que cuando se dice que guardar el modelo, supongo que se requiere guardarlo de manera que inclusive esté invocable desde otra herramienta que usted nos había comentado la otra vez. Sí. Sí, uno lo puede, digamos, tener guardado en el mismo R, como una variable, y lo guarda. Pero sí, y en el próximo curso les voy a mencionar, eso sí no lo vamos a poder estudiar con mucho detalle porque es un tema más computacional, más técnico, pero uno puede empotrar código R en C#, por ejemplo, que usted me pregunta ahí, o en C++, perfectamente, y entonces, o en Fortran. Entonces, digamos, C# o Java también. En Java usted hace la interfaz gráfica bien bonita en web y todo eso, y cuando va a calcular el modelo, llama al kernel de R, lee el modelo que usted tiene por ahí guardado, calcula si es buen pagador o no, y después le tira el resultado. Ok, porque no sé, usted nos había comentado eso en algún momento, pero quería asegurarme que esto que de lo que usted hablaba fuera digamos, de lo mismo. Sí. Sí, en el próximo curso les voy por lo menos a mencionar cuáles son los paquetes que se usan para empotrar código en Java, por ejemplo, o en .NET para C# o C++. Hay otros genéricos para C++, para cualquier C++. Hay uno que se llama el RCCP, que es para C++. Hay uno que se llama el R.NET, que es para empotrar código R en .NET. También se puede al revés, en R meter código C
o código Fortran, que es lo que más se usa para programar métodos aún más eficientes. Claro, Mucho, más bajo nivel. sí, a más bajo nivel. Muchos de los métodos que están en R programados, por ejemplo, todos los que han hecho los profesores de Stanford están hechos en Fortran. Y le voy a decir una cosa, Yersinio, usted que es seguidor de MATLAB, en el fondo MATLAB también es Fortran. Sí, yo sé que hay algunas partes hechas en Z también, digamos. Originalmente todo MATLAB fue hecho en Fortran y después fue migrado a C, pero lo que se migró a C no fue tanto los kernels de los métodos que tiene MATLAB, muchos todavía están hechos en Fortran. Ahí estuve viendo días atrás de cómo conectar MATLAB con R, solo por curiosidad, digamos, parece que sí se puede. Es muy probable que haya algún paquete que lo haga, yo no conozco, pero sí, para también encontrar código R en MATLAB o viceversa. Sí, no, yo vi unos paquetes, no los he probado, pero sí vi que existen, digamos. Muy interesante, sí, sería una muy buena mezcla. Sí, Sí, nosotros, por ejemplo, en Back San José, que es donde yo trabajo, ayudándoles en estos temas, este, estamos empotrando código C++ en Java y todas las interfaces se hacen web. Por ejemplo, un sistema que hicimos para predecir si un empleado va a ser buen empleado o no. Ellos tienen mucha movilidad de empleados, sobre todo de cajeros. Entonces quieren de alguna manera predecir si un cajero de banco, ¿verdad? Va a ser bueno o no. Y entonces el modelo predictivo lo que hace es decirle si va a ser bueno o no. Entonces la gente de recursos humanos tiene una interfaz en Java donde meten los resultados de unos tests que les aplican y después el modelo corre en R y les tira una probabilidad de que va a ser bueno o no como empleado. Pero ahí se hace así, todo el cálculo está hecho en R. Porque les voy a decir una cosa, pretender volver a programar, por ejemplo, un random forest en C o en C++ o en Java, es difícil, ¿verdad? Porque esos métodos internamente son bastante complicados. Y llegar a tener la eficiencia que tienen y la efectividad que tienen los modelos que se han hecho en R es difícil, ¿verdad? Se perdería mucho tiempo. No vale la pena porque estos modelos en R además son gratuitos. Así que mejor aprovecharlos. Sí, no tiene sentido. A mí sí me interesa mucho, digamos, esa parte de la puesta en marcha, digamos, de algo de ya ponerlo en producción, ¿verdad? Sí. No quedar solamente en la etapa de que lo corro yo y compro y me siento muy contento, pero sí. Estoy un poco más allá en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, y es todo un reto, ¿verdad? Yo lo he estado enfrentando ahí en Back porque ya se vuelve un problema también que es computacional, ¿verdad? El hecho de que los datos le lleguen bien al modelo, ¿verdad? Es un problema bien serio. Porque los modelos en R ocupan que los datos les lleguen bien, bueno, y en cualquier sistema que haga minería de datos o estadística, y los datos tienen que llegar bien limpios, ¿verdad? Sin basura y con el número de categorías correctas y todo eso, ¿verdad? Y todo eso se empieza a volver otro gran problema. Pero es otro problema, y que dicho que lo pregunta Yersinio, es un error mezclar ambas cosas. Es un error. A veces hay gente que está construyendo el modelo de minería de datos y al mismo tiempo está tratando de hacer la interfaz y el tema de los datos. No hay que mezclar esas cosas. Es mejor extraer una muestra lo más representativa posible de los datos, dedicarse a trabajar en R, modelar, limpiar los datos hasta encontrar un modelo predictivo lo mejor posible. Y una vez que se tiene eso, segunda etapa, ponerlo en producción. Porque ya ese es otro tema, ¿verdad? Y otro problema difícil, pero más de los informáticos que de los mineros de datos. Pero el minero de datos siempre debe estar detrás, verificando que los datos le lleguen bien. Porque después le dicen, su modelo no sirve para nada, pero es que le está llegando pura basura. Entonces, nosotros estamos trabajando algo ahí en MATLAB para poder hacer que nuestros clientes consuman algunas cuestiones de MATLAB, pero vía web. Vía web, sí. Sí. Bastante interesante, ¿no? Sí, vía web. Así es como estamos haciendo en Back también, vía web. La gente lo quiere vía web. Lo que yo les recomiendo es hay que tener un buen motor en medio de las dos capas, de MATLAB en ese caso y el web, que filtre los datos.
como algo así como un motor de limpieza de datos que asegure que los datos que le llegan al modelo son correctos antes de que lleguen, ¿verdad? Algo así como un parser, Yersinio, Sí, que parsee y diga, sí, estos datos están bien, las modalidades son las correctas, los rangos, etcétera, etcétera, y ya le van al modelo, y si no, que no vayan. sí. Ok, profe, muchas gracias. Ok, bueno, con mucho gusto. Si tienen alguna otra pregunta, ok, muy bien. Entonces, bueno, antes de terminar, nada más decirles que con la tarea, unas 3 personas tuvieron problemas subiendo el PDF. Por alguna razón que todavía desconocemos, esos PDF el sistema no los estaba permitiendo subir. A mí alguna vez me había pasado y tuve que hacer unos cambios en el PDF para que los pudiera subir. Lo que les digo es que si les da problemas subiendo el PDF, entonces suban el Word. El Word sí lo está permitiendo subir. Entonces suban el Word. Si de ninguna manera me lo mandan por correo. Ya todos lo subieron. Cintia por ahí, alguna de las dos Cintias tenía problemas, ¿verdad? ¿Ya lo logró subir Cintia? No, no, todavía no, pero voy a hacerlo de una vez porque se lo mandé por correo. Sí, yo vi que usted me lo mandó por correo. Ajá, Ah, pero voy entonces a tratar de subir el Word entonces. suba el Word, sí, porque si quedan en el aula es mejor, porque para ponerle las notas ahí y todo. Ok, ok. Si no, pues yo se lo reviso del que me mandó por correo, no hay problema, pero si lo puede subir mejor. Sí, a 3 personas les dio ese problemita hoy. Si en el futuro les vuelve a dar, pues si no les sube el PDF, pues suban el Word. Siempre es preferible el PDF porque no se deformatea ni nada de eso, pero si no hay manera, pues suben el Word. Y si no hay manera, me lo mandan por correo. Ok, Profe, ¿sí? cuando es que a mí me pasó una cuestión un poco particular. Yo bajé la tarea el Sí. propio día que usted la puso y después el enunciado cambió. Yo me di cuenta hasta después y no tuve la oportunidad de hacer las optativas por eso. Sí. ¿Por Ah, cuándo es un buen momento para bajar la tarea, digamos? sí, no, más bien me voy a disculpar. Yo siempre la tarea está actualizada ahí. Viera que yo después, minutos después, del otro día en la mañana, subí la tarea y digo yo, que curioso, esta tarea no es la última versión que tiene optativas. Y, y entonces yo la cambié y usted ya la había bajado. Sí, y yo me di cuenta hasta hoy como al mediodía de Ajá. que el enunciado puso las optativas y ya no me daba tiempo de hacer. No, lo que le voy a decir es si quiere, trabájelas y me las envía, no hay problema. Ok, ok. Sí, porque son ejercicios bien interesantes, esos dos optativos para entender mejor el tema de los árboles. Creo que vale mucho la pena que los haga. Eh, Claro, profe. entonces, mándemelos, no importa, como ya subió el archivo, hágalos y me los manda por correo. Sí, señor. Y yo se los reviso. Trabájelo estos días, no importa, yo le doy el tiempo, porque sí, son dos ejercicios muy bonitos. En general, la de hoy no la he cambiado, esa está bien. Y, Ok. y nunca había pasado hasta esta ocasión que yo el martes en la mañana la alcé y digo yo, mira qué interesante, esta tarea le faltan los optativos, está en una versión anterior. Entonces la corregí, digo yo, tal vez nadie la ha bajado todavía. Debía haber mandado un mensaje aclaratorio. Sí, ahí me disculpa, Yersinio. Tranqui, profe, muchas gracias. Ahí se lo mando por correo. Ok, bueno, con mucho gusto. Ok, bueno, si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces, bueno, nos vemos de hoy en 8 con la última clase que es sobre redes neuronales y algunos otros métodos. Y la última tarea que tiene un ejercicio muy bonito sobre un reto predictivo, que lo vamos a trabajar con más detalle en el siguiente curso, ¿va? Que es, la nota yo la pongo de acuerdo a los que ustedes acierten. Y no está ahí cuáles son, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que predecirlo. Entonces, por lo tanto, deben buscar el mejor modelo que le calce a esos datos. En el curso que sigue lo vamos a hacer todavía con mucho más ciencia, ¿ah? Porque vamos a calibrarlo usando validación cruzada y otras cosas. Pero este es una pequeña prueba para que por lo menos ustedes traten de ver cuál modelo funciona mejor ahí. Bueno, la próxima clase les abro un poquito de ese ejercicio. Bueno, muy bien, entonces si no tienen preguntas, entonces nos vemos de hoy en 8. Hasta luego muchachos y muchachas.
Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues, Gracias. Hasta luego, gracias. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Fabio. Bueno.